Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que nos faltó en el video 19, precisamente. Antes del 20, en el 20 pues hay una canción que pues les recomiendo que vean los videos. Estudien los videos, por favor. Yo también estudié muchas veces las canciones. Estudienlas, por favor. Veamos, por lo pronto vamos a terminar lo del video. Vamos a ver Primera de Pedro 2:9, por favor. Vamos a leer Santiago y vamos a leer Pedro. Los dos los vamos a dice Santiago, vamos a ver una vez, 2:8. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿De acuerdo? Veamos Primera de Pedro, por favor. Vamos a ver en el capítulo 2, el versículo 9. Por favor. Dice aquí, mas vosotros, ¿a quién les habla? A todos los que creemos en Cristo Jesús. A todos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imagínense. Leamos desde el 7. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nuestro Dios nos tiene predestinados, es cierto, habla de una predestinación desde antes de la fundación del mundo, pero para que estemos con Él, para que estemos bien con Él, en las obras que Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía para nosotros. Si nosotros andamos en las obras que no son de Él, pues entonces imagínense, estamos realmente bastante mal con Él. Esa es la cuestión. Entonces, hermanos, veamos ahí Mateo 21, por favor. Mateo 21. Mateo capítulo 21. Ahora sí tengo agüita. Agüita para que no se pegue mucho. A ver, vamos a ver Mateo capítulo 21, vamos a ver, por favor. Vamos a leer del 18. En el 18 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, dice, volviendo a la ciudad, o sea, ya había pasado de la ciudad y regresó. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? En el 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué le dijo eso a la higuera? Pues es una parábola donde también al pueblo de Israel le desechó y ya no lo dejó que hiciera nada porque había fallado mucho. Por eso fue. Ese fue el motivo, ya lo vimos la vez pasada. Por eso fue que cuando regresó, vio a la higuera y destruyó la higuera. Veamos ahí Hechos 8.
Hechos, vamos a revisar, creo que ya lo vimos la vez pasada, no me acuerdo, pero vamos a revisarlo. Hechos, capítulo 8, vamos a leer versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué hizo Simón? Se bautizó, estaba con Felipe, casi siempre, creyó. La pregunta es, ¿se arrepintió? Creyó en lo que estaba mirando, pero lo hizo, se arrepintió de todas sus cuestiones. Miren lo que dice adelante. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, fíjense, en el 18, ahí está en el 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Imagínense lo que hizo Simón. ¿Qué hizo Simón? Creyó, se bautizó, pero digamos una cosa, aparte de que creyó y se bautizó, se arrepintió de todo lo que había hecho. Con estas palabras, ¿qué hizo? En el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, dice, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué hacen muchas gentes por otro lado? Les pagan para que vayan a hacer un bautismo, les pagan para que vayan, hasta los coches les andan echando agua ahí, hacen oraciones por donde quiera, y eso no es solo de una de esas cosas que se llaman iglesia, no, todas lo hacen, todas, y pasan bolsitas y pasan todo para que estén dando dinero a cada rato cuando están ahí. Eso no debe de ser. ¿Qué le dijo aquí? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En eso están pensando todas esas gentes. Y lo peor es que tienen engañadas a muchas personas y pues desgraciadamente ahí están, pero porque no estudian correctamente la palabra de Dios. Si la estudiaran correctamente la palabra, no sería problema. Sí sabían. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todo eso le dijo el apóstol Pedro a Simón, ¿no? En maldad, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No estaba arrepentido. Por eso yo les comento, los frutos del arrepentimiento son esenciales. Tenemos que arrepentirnos, como dijeron los discípulos que encontró Pablo y les preguntó, pues en qué, ¿cómo se bautizaron? No, pues en el bautismo de Juan. Y ya él les dijo, bueno, Juan bautizó por arrepentimiento. Si estaban arrepentidos, ellos luego dijeron, bautícenos con el Espíritu Santo de Jesús. ¿De acuerdo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Simón se había bautizado, pero no se había arrepentido. Veamos ahí Mateo
13. Veamos, Mateo 13. Es que todo eso pasa, hermanos, pasa. Me atrevo a estarle diciendo, hermanos, porque ya hemos estudiado y creo que están arrepentidos de todas sus cuestiones. Y les voy a hablar después de un bautismo, de los matrimonios santos también les voy a hablar de eso. Ahorita arrepiéntanse, estén arrepentidos, el Espíritu de Dios les va a dar su Espíritu, porque ya ven que con varios discípulos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. Así fue. Entonces, vayamos todo con calma, pero arrepintámonos de corazón. Tengamos arrepentimiento, ¿de acuerdo? Veamos ahí. Mateo 13. Aquí está la parábola del sembrador que les decía yo hace rato. Salió de la casa, se juntó con mucha gente y ahí viene. Pero después, ¿qué dice? Cuando alguno oye la palabra, en el 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lean toda esta parábola. El que cae en buena tierra, luego suceden varias cosas. Véanla, estudienla. ¿Alguna duda? Me pueden preguntar ahí por los comentarios del video. Entonces, no tenemos problema. Estudien esta parábola porque les va a servir mucho para que comprendan que la palabra de Dios debe estar dentro de su corazón, en buena tierra que ustedes deben proporcionar. ¿Ok? Veamos Mateo 21, porque aquí en Mateo 21 fue cuando ya les quitó. Los judíos habían ya cometido demasiadas faltas. Y nuestro Señor Jesucristo aquí les dijo, Mateo 21:43, ya lo vimos la vez pasada, dice aquí, 21:43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Y por eso fue que a la higuera, ahí, con esto se cumple ya, que la higuera dejó de existir. Ya no tenían el privilegio de seguir adelante dando frutos. Nunca los dieron. Les comenté la vez pasada, en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, está toda la historia del Israel cautivo. De verdad que estuvo. A ver, veamos un poquito, a ver. Segunda de Reyes, capítulo 17. A ver, vamos a ver. Ya me pasé. Segunda de Reyes. ¿Dónde está? Ya me perdí. Estoy perdido totalmente. Estoy nervioso con tanta ladrido de perros allá. Los hacen a fuerza que se peleen y que hagan cosas con tal de... No lo veo, pero oigo hasta acá las cosas. Segunda de Reyes. Dice, capítulo 17. Aquí está. Capítulo 17. Veamos en el versículo 4. Dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. O sea, ahí hubo un problema. Veamos en el 14, ahí mismo, 17:14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y
Fíjense bien, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Dios les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. En el 16, dejaron todos los mandamientos de Dios y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, también imágenes de acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Imagínense, aquí está toda la historia de cómo se comportó Israel. Y esto, hermanos, pues es un llamado para nosotros. Nosotros no debemos estar haciendo esto. Si ya conocimos la verdad, hermanos, no regresemos. ¿Qué nos dijo ahí? Que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, no le queda ya más que una horrenda expectativa del juicio que vendrá con él y la destrucción. Bueno, hermanos, podríamos ver más ahí. Ahora, aquí en esto, veamos muy bien. Veamos Daniel 3:23, porque esto es muy importante. Por eso lo vamos a ver. Daniel 3:23. Daniel, más adelante. Vamos a ver, Daniel. Aquí ya vamos a llegar. Ya se me fue para atrás otra vez. Daniel 3:23. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver en el 23 al 28. Fíjense bien. Aquí hubo 3 personitas, los cuales estuvieron en presencia del rey. Tuvieron algunos privilegios que les dio el rey, pero hubo gente que los acusó. Se llama Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a leer aquí, del 23-28. Vamos a leer. Aquí dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. En el 27, Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demandaba. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero ¿qué dijo Daniel? Veamos en el 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le explicó. Entonces, ¿qué siguió pasando con todo esto? Leamos ahí 23-28, vamos a ver. Ya me perdí. Bueno, aquí lo tengo un poco. Es una simbología de ellos que estuvieron, porque ellos estuvieron en el pozo de fuego. En el pozo de fuego estuvieron ellos. Y como estuvieron en el pozo de fuego, entonces dijo en Daniel 3:28, en 3:26 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Veámoslo aquí. En el 3:26 dijo eso, pero fíjate, llegó a ellos por haber fallado en alguna cuestión que le hizo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Porque
Fíjense, en el 15 dice, porque si no adorareis en la misma hora, seréis echados de en medio de un horno de fuego. ¿A quién quería que adoraran? A la estatua que había mandado hacer. Y ellos dijeron que no. Por eso se enojó el rey y los mandó poner en un pozo de fuego. Entonces, en el 24 dice, entonces el rey después de que cayeron ellos atados al fuego, en el versículo 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. ¿Qué dijo en el 25? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miren lo que vio Nabucodonosor. Él mandó hacer la estatua para que lo adoraran, ellos no fueron. Entonces, en el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ahí salieron. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Miren, veamos Apocalipsis 15. Aquí hay mucho fuego, mucho fuego. Veamos Apocalipsis 15. Es algo parecido a lo que sucedió, a lo que sucederá cuando venga la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Apocalipsis 15, veamos en el 1 y el 2. Está escribiendo Juan. Juan está escribiendo y dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿En dónde estaban parados estas gentes? En algo derretido, con fuego, como espejo de líquido de fuego. Ahí estaban parados. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abed-Nego? Estuvieron dentro del horno. Es algo similar. Nomás que aquellos estuvieron en un horno. Todas estas personas que están aquí, que habían vencido, dice aquí, todos los que habían vencido, estaban parados en fuego ardiente. Entonces, aquí nosotros vemos que lo que está sucediendo, pues, es algo similar, y esto va a suceder. Entonces, en tiempos finales, un lago de fuego donde están parados. Podemos leer ahí en el 8, y el 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, pues, estamos nosotros con una mentalidad un poco abierta, tratando de dilucidar lo que les pasó a las 3 personitas cuando los echaron al pozo de fuego, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos vencieron porque no quisieron adorar la estatua. Aquí, las personas que estuvieron aquí alcanzaron la victoria sobre la bestia y la imagen y todo eso. Entonces, esto fue lo que pasó. Ahora bien, si nosotros estamos observando estos detalles, pues es muy justo que recordemos otra vez lo que siempre hemos visto. Veamos, 1 de Timoteo 6:16. Esto no lo debemos olvidar. 1 de Timoteo 6:16. Bueno, ya me pasé. 1 de Timoteo.
Vamos a ver. Ahí está. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué dijo ahí? Pues vamos a leer. Dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está en una luz inaccesible. Ahora veamos Romanos 1:20. Romanos 1:20. ¿Quién es esta persona? Vamos a ver quién es. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora Colosenses 2:9. Veamos Colosenses 2:9. Ya vimos Romanos 1:20, no se les olvide dónde está. Veamos Colosenses capítulo 2:9. Dice, desde el 8 vamos a leer: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién habla? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues vemos eso. Y hay algo muy importante que tenemos que considerar siempre. Y también es siempre Marcos. Veamos a Marcos, por favor. Marcos capítulo 11. Veamos en el versículo 25. Hablábamos de la oración y vamos a seguir hablando de la oración. Dice 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros oramos, tenemos algo contra alguien, perdonémoslo, porque lo que pidamos no nos puede escuchar Dios si no nosotros primero estamos haciendo lo que debemos de hacer. Ahora, todo esto se sabrá. Todos los poderes, el gobierno mundial, la forma de la tierra, ya lo vimos en otro video, de economía, el imperio del mal, etcétera. Imagínate algo. Es algo trivial, pero vamos a verlo. Si tú ves de lejos bailando a alguien y no escuchas la música, tú los ves y crees que están locos, que están brincando, ¿sabes qué? Pero si te acercas, escuchas la música y ya los ves bailar, entonces ya sabes que no están locos, que están bailando. Y así es. Entonces nosotros no nos conformemos con estar del otro lado, sino que aquí está la palabra de Dios para que nosotros podamos entender. Aquí nos habla del libro de Enoc. El libro de Enoc. Y el libro de Enoc
por ahí hay algunas informaciones que son 200 años antes de Cristo. No. El libro de Enoc lo escribió Enoc. ¿Ustedes creen que Enoc no sabía leer y escribir? ¿Creen que le iba a fallar a Dios de tan fea forma? Enoc caminó con Dios y por eso lo llevó. Caminó 300 años con él. Y a él le reveló todo, a Enoc, todo. Entonces, él escribió el libro de Enoc. Lo podemos observar cómo está. Y de ahí se lo dio a Matusalén. Matusalén se lo dio a Noé. Noé lo subió al arca. Y en esa arca el libro de Enoc se conservó hasta que fue descubierto en las cumbres de Qumran. Pero eso así es. Además, tan conocido era que incluso algunos eclesiásticos de otras iglesias también hacen mención de él. A unas personas que les llaman los padres de la iglesia, ellos lo estudiaban. Si no hubiera sido así, no nos hubiera mencionado el libro de Enoc. Y se nos menciona. ¿Y por qué se nos menciona? Vamos a ver aquí. Porque esto es importante que nosotros lo veamos. ¿Dónde está? No me pase. Aquí está. Dice, hermanos míos, Santiago 2:1, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno que dice que tiene fe no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y a alguno les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, para nosotros, hermanos, es muy importante que esto lo comprendamos bien, porque de otra manera no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante esto. Ahora bien, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjate nada más lo que pasa. Esta cosa se nos va a apagar. Ya se apagó. Ay, no. Y es que cuando pasa esto, se nos empieza a forzar. Permítame tantito nada más, ¿sí? Vamos a ver. Déjenme ponerlo tantito ahorita, ya nos vamos para allá. Esto está bastante mal. Ni modo, se nos va. Permítame, si no se nos va a apagar esto. Bueno, a ver si no se nos apaga. Veamos Judas, por favor. Judas. Es el último libro. Primera de Juan, San Judas apóstol. Ahí vamos a ver Judas el 1:14. Pues 14. Dice aquí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Creen que no escribió Enoc? Si no lo hubieran mencionado aquí. Dice aquí, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Ahí está. Y si vemos el libro de Enoc, estas palabras están ahí. Están ahí. Entonces, hermanos, pues tenemos que ver todo esto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque él no era amigo del mundo y ellos conocían sus escrituras, sus escritos. Entonces nosotros definitivamente no podemos ser nosotros amigos del mundo y dejarnos llevar por lo que nos estén diciendo. Tenemos que investigarlo correctamente, ¿sí? Sabemos que todo el conocimiento es de Dios y está en su santa palabra. Aquí está el pan de cada día. Ahora, nosotros tenemos que dedicarnos a orar constantemente a Él. ¿Cómo le hacemos? A ver, veamos desde el Antiguo Testamento. Veamos Nehemías 1:11. Nehemías. Me pasé. Está cerquita. No, este es Jeremías. Nehemías quiero. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Nehemías? Bueno, podemos ver Nehemías y un montón más, porque la verdad, en todas partes están las oraciones. A ver, veamos ahí más rápido. Salmos 4:1. A ver, Nehemías 1:11. Dice aquí: te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. ¿Qué tienes que ser? Siervo para que te escuche. Y a la oración de tus siervos, también de los demás que están ahí junto con él, que son sus siervos. Dice, Nehemías 1:11, dice: te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Para qué le vamos a orar? Para reverenciar su nombre, primeramente. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Imagínate, él pedía que le dieran gracia porque había problemas, había peligro. Pero ¿para qué le hizo primero? Dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Primero lo reverencian y después concede ahora buen éxito a tu siervo. Así lo está pidiendo. Salmos 4:1. Veamos Salmos 4:1. Esto es importantísimo, que lo debemos de leer. Vamos a ver muchos pasajes, porque la oración para nosotros es elemental y es lo que tenemos que hacer siempre. Dice 4:1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Se lo está pidiendo con todo el corazón, todo contrito. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la oración. Veamos Salmos 39. A ver si está aquí cerquita. Salmos 39:12. Dice, oye mi oración, oh Dios, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Le está pidiendo. ¿Se acuerdan qué pasó aquí cuando clamó el pueblo de Israel? ¿Lo escuchó? No calles ante mis lágrimas. ¿No también Ezequías hizo lo mismo? Lloró, se volteó a la pared y lloró. Oró y lloró. Y lo atendió nuestro Dios. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver ahí 55:1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, conforme a tu voluntad. Que no sea la mía, que sea la tuya. Te pido que tengas piedad, ¿verdad? Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades.
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le está pidiendo que por su misericordia, le está pidiendo por favor, no lo está obligando, ni le está exigiendo. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ayúdame. Es lo que está pidiendo, ¿o no? Veamos Mateo, vamos ahora al nuevo. Veamos Mateo 21. Porque la oración es, ¿se acuerdan que vimos la armadura? ¿Cuál fue lo último que es? La oración. Cuando estamos en todo lo demás, nosotros podemos hablar con Él y tenemos comunicación con Él. Y nos escucha. Sino que nos dijo allá que hasta nuestra oración era abominación para Él, si es que no andábamos en sus caminos. ¿Sí o no? Bueno, ya lo vimos. Entonces, veamos 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué hacen en esas cosas ahí? Les piden dinero, empiezan a bailar, empiezan a moverse, empiezan a hacer cosas indebidas. ¿Estará el Espíritu Santo ahí? Lo que tenemos que hacer es que ministrar para Dios, y Dios nos va a dar su Espíritu Santo y vamos a salir de ahí transformados. Si no salen de ahí las personas y hacen lo mismo y a veces hasta peor, por haber estado ahí, no les enseñaron el Evangelio, frutos del arrepentimiento, no se los enseñaron. Deben salir transformados. Bueno, veamos ahí, sigamos viendo ahí, ya vimos, en el 22, veamos ahí mismo. ¿Dónde está? Aquí está, 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Crees? Yo les he dicho, los cristianos no creen en la palabra de Dios. No creen ni en Cristo, pues. ¿Cómo van a ser cristianos si no creen en Cristo? No le dan la honra de vida. ¿Qué dice ahí? Honra a tu padre y madre, con mayor razón a nuestro Padre Creador, con mayor razón a Él. Bueno, veamos Marcos, allá adelante de Mateo, veamos Marcos 14. No, Marcos 12 vamos a ver. Marcos 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola es Jesús. Vino, enseñó y se fue. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Veamos ahí mismo en el San Marcos. ¿Cuál estamos viendo? Sí, veamos 40. En el 40 dice aquí. Vamos a ver desde el 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Imagínense. Largas oraciones, según eso son oraciones, pero ¿de qué tipo son? ¿Para qué son? Muchos no son ni oraciones, son instrucciones que les están dando. Y de esas hay un montón de esas cosas que se llaman iglesias. Entonces, esto no puede ser, no puede ser. Veamos Lucas 1:13. Ahí está cerquitita de Marcos, 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando nació Juan el Bautista. Entonces, nosotros debemos estar siempre
bien centrados en lo que debemos hacer. Veamos Santiago 5, vamos a ver. No, porque ya se nos está terminando el tiempo. Para mí el tiempo, aquí que se nos va y quedo a medias. Este lo estamos terminando de hace rato, porque en el otro estábamos. Santiago, aquí está antes de Juan, aquí está. Santiago, capítulo 5, vamos a leer el 13, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. En ese tiempo había sinagogas, ahora las iglesias somos nosotros. Puedes llamar a algunas personas que comprendan, que estén bien, los puedes llamar y oren por él, para que oren por él. Y ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Imagínense. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hay que llamar a personas que realmente estén en la verdad para que oren por uno. Y la verdad, no dejemos que nadie nos imponga las manos, porque hasta los demonios se nos pueden traspasar, los demonios que traen ellos. Todo eso es elemental que nosotros debemos saber. Vamos a ver Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, y creo que hasta aquí vamos a llegar. 4:7. Vamos a ver, ¿dónde está? Capítulo 4. Se me rompió. En el 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, no están exigiendo nada. Adelante nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos está diciendo.